Déjeme hacer un alto en el camino para poder escuchar a Myrna Cunningham. La doctora Cunningham es la presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe. Y bueno, FILAC está poniendo foco de atención en lo que sucede precisamente con los pueblos originarios. Estamos en una pandemia donde no hay quien se salve en términos de afectaciones diversas, pero hay una parte de la historia de los países, una parte de la realidad de los países que tiene que ver precisamente con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe. Y aquí hay un llamado de FILAC para detenernos a analizar y a saber qué es lo que está ocurriendo en momentos como este, precisamente con estos pueblos indígenas. Gracias, doctora Cunningham, por estar aquí como presidenta de este FILAC y poder hablar del tema esta mañana. Bienvenida, Myrna. Muchas gracias, Carmen. Realmente los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, muy preocupados ante el avance de la pandemia, han decidido organizarse en una plataforma regional indígena. Esta plataforma está coorganizada entre el FILAC y el Foro Indígena de Abya-Yala, que reúne a varias de las organizaciones indígenas de la región. Y la preocupación se da principalmente porque hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario, en contacto inicial, en zonas transfronterizas, que tienen condiciones inmunológicas que definitivamente no les permiten contagiarse porque corremos el riesgo de que desaparezcan. Tenemos también previas existencias epidémicas en muchas de nuestras comunidades, dengue, malaria, otro tipo de enfermedades. Tenemos notorias carencias de servicios de salud, de eso se ha hablado muchísimo, pero también tenemos situaciones socioeconómicas muy graves. O sea, todavía en muchas de nuestras comunidades siguen asesinando al liderazgo indígena, siguen entrando mineros que están contaminando. En fin, todo esto coloca a los pueblos indígenas en un alto riesgo ante la llegada de la COVID. ¿Qué es lo que hemos hecho? Organizar la plataforma regional indígena con el objetivo de visibilizar a los pueblos indígenas, con el objetivo de incidir ante los gobiernos de la región para que adopten medidas sanitarias de seguridad alimentaria urgentes para resolver la situación de los pueblos indígenas, para, además de eso, establecer un sistema de monitoreo regional que le imprima un carácter regional, porque con más de 100 pueblos transfronterizos, políticas nacionales no cubren las necesidades de estos pueblos. Y también para establecer una plataforma de comunicación indígena e identificar las cosas que estamos haciendo como pueblos indígenas para prevenir y enfrentar la pandemia, pero también las acciones que están llevando a cabo los gobiernos. ¿Sí? Sí, escucho. Sí, hemos podido identificar al menos 50 buenas prácticas de las organizaciones indígenas. Difusión de información en idiomas indígenas, por lo menos en 60 idiomas indígenas en la región ya hay información sobre COVID-19, medidas de prevención, establecimiento de sus propios protocolos para recibir asistencia técnica, para impedir la llegada de extraños a su comunidad o incluso la llegada de sus mismos hermanos que habían viajado como migrantes y que están regresando como desempleados a sus comunidades, medidas de aislamiento voluntario comunitario, mecanismos de vigilancia comunitaria y cuidado de fronteras. También están utilizando sus rituales, sus medicinas tradicionales para fortalecer su sistema inmunológico y obviamente medidas de seguridad alimentaria, porque después de más de 15 días o un mes de estar encerrados en sus comunidades o en barrios, en contextos urbanos, los pueblos indígenas están comenzando a sentir hambre.
Hemos identificado casos de coronavirus en personas indígenas en al menos 14 países en la región, desde México hasta Chile, hasta Argentina. Hemos podido identificar casos de contagiados e incluso casos de fallecidos. Y hemos identificado que 11 países de la región están de alguna manera comenzando a responder a esta demanda de los pueblos indígenas. Al menos en 2 países están identificándolos cuando hablan de contagiados y fallecidos. Sin embargo, consideramos que no hay en ningún país todavía estrategias integrales relacionadas con los pueblos indígenas que respondan a sus demandas. ¿En qué consistirían, doctoras, esas estrategias integrales de las que habla? Definitivamente es la combinación de estrategias que respondan a las medidas sanitarias de emergencia, que tengan que ver con el abastecimiento de agua, el abastecimiento de insumos sanitarios, por ejemplo, en mascarillas o medidas de protección, junto con estrategias que tengan que ver con seguridad alimentaria. O, por ejemplo, las medidas que los países están adoptando de protección social. En algunos países se asigna una cuota para las personas, ya sea en dinero o en abastos. Sin embargo, esto no llega a las comunidades indígenas porque se decide y se trata de implementar desde el Estado sin la participación de las organizaciones indígenas. Existen los mecanismos de emergencia sin la participación de las organizaciones indígenas. Entonces, cuando hablamos de estrategias integrales, estamos pensando en la articulación de medidas sanitarias, medidas de seguridad alimentaria y medidas que tengan que ver con la participación efectiva de las organizaciones indígenas, que son las que llegan hasta el nivel local y conocen la cultura de sus comunidades, por lo tanto, pueden ofrecer estos servicios de una manera en que es aceptable de parte de las comunidades. En el caso de la información que tienen ustedes sobre lo que está ocurriendo en pueblos indígenas del continente, ¿qué información tienen acerca de México? ¿Qué información puede compartir, doctora Cunningham, con el caso mexicano? En el caso mexicano, nosotros hemos podido identificar que efectivamente las organizaciones indígenas a nivel local han estado adoptando distintos tipos de medidas. Por ejemplo, la divulgación de información sobre COVID-19 en distintos idiomas, utilizando medios sociales, utilizando las radios comunitarias. Hemos podido también identificar que en los casos en donde hay escasez de alimentos ha habido intercambio de alimentos o de, por ejemplo, incluso de las zonas pesqueras, han podido compartir alimentos con otras comunidades. Pero también hemos identificado en el caso de México que desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ya están identificando los casos positivos o los fallecidos utilizando la identificación, la identidad étnica. Y esto de alguna manera permite entonces identificar cuáles son las comunidades que están siendo más afectadas. Entonces, por un lado vemos medidas de parte de las propias organizaciones y por el otro lado vemos una respuesta ya inicial por parte del Estado para comenzar a identificar el impacto sobre los pueblos indígenas en México.
Pues seguiremos hablando de todo esto, si me lo permite, doctora. Desde luego es un tema de enorme importancia y bueno, pues ahí están las informaciones, el llamado que se está haciendo a que los estados y la sociedad, los estados, tomen medidas y estrategias integrales, como usted lo menciona. Seguiremos hablando, doctora Cunningham, de este tema y de este pues importante asunto para los países. Le mando un abrazo y gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen, y cualquier información pueden acudir al FILAC. Gracias por estar aquí. Como presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la doctora Mirna Cunningham, con este tema tan importante.